que estás triste, dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? O algo presientes que sea fatal. No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto nos ahogará. No llores, vida, me harás llorar. No llores, vida, me harás llorar. Acá lo tienen al doctor Tomás Alarcón, uno de los fundadores del Gran Collana Suyo y su parlamento aymara. Está la hermana Gladys Vázquez, otra de los fundadores. Hasta el momento somos 3 sobrevivientes de esa histórica reunión que hemos hecho en el tripartito. Hermanos, no es fácil recorrer la historia perdida, nuestra dignidad por los suelos, dividido nuestro pueblo en 4 estados latinoamericanos, el norte de Argentina. Acá lo tienen a la hermana Celina Avendaño, una mujer muy valiente. Desde la segunda asamblea llevado en Charaña, ella asiste y donde se realiza, viene de Buenos Aires en representación de miles de aymaras que residen en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y así hemos venido. Cuando fundamos el Parlamento Aymara en el tripartito, a mí me habían encomendado llevar la huipala, nuestro símbolo, a los 4 territorios divididos en el nivel latinoamericano. He cumplido esa misión. Hoy en el día la huipala flamea en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia y en el mundo entero lo conocen a la huipala. Eso es nuestra justicia. Ahora estamos aquí, juntamente con la nación Hachasuyo Pacajaque, la nación Tacana y la nación Arica Parinacota está aquí presente. ¿Quiénes son? Y el norte argentino, divididos en 4 partes el territorio collana. Ahora estamos aquí unidos. Aquí no hay argentinos, chilenos, ni peruanos, ni bolivianos. Aquí estamos los aymaras. Y por eso hemos convocado a la 14 Asamblea General Ordinaria del pueblo collana suyo para discutir lo que hacen en esta cordillera de los Andes, los programas de desarrollo que llaman los gobiernos de Lima, los gobiernos de Santiago, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Buenos Aires. Eso vamos a discutir ahora, porque aquí es el epicentro de operaciones de captación de aguas superficiales, aguas subterráneas, el desarrollo de la minería. Están contaminando el medio ambiente, están desertizando los campos naturales de pastoreo de ganado camélido, llamas y alpacas. Se están muriendo las vicuñas, se han desaparecido los guanacos, han desaparecido los avestruces, han desaparecido los zorros y los pumas, porque el agua se lo han llevado a la costa del Pacífico, con fines de agricultura, con fines de agua potable,
con fines de industria extractiva de la minería. Esta es la razón para convocar aquí, en el Alto Perú, el 14 Asamblea del Parlamento Aymara. Y agradezco a su presidente, al hermano Osvaldo Paco Alay, quien es el que está impulsando, y gracias por esperarnos y gracias ese sacrificado labor. Ayer teníamos que llegar, pero hay percances en el camino, hay problemas de cruzar de una frontera a otra frontera. Estamos así, pero hemos tenido el valor de llegar y unirnos, porque hace siglos atrás este pueblo collana, el pueblo aymara, era un solo pueblo. Ahora miren cómo estamos divididos. Entonces, tenemos la legislación internacional, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, de la cual los estados de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y los demás países latinoamericanos y otros países del mundo han firmado y han aprobado este documento. Tenemos derechos, hermanos, ahora no podemos estar callados y estamos exigiendo nuestro derecho en todas partes. Y el pueblo collana debe unirse, los aymaras deben unirse y debemos dar soluciones y nuestras reclamaciones deben ser escuchados a todo nivel, por los gobiernos de Lima, por el gobierno de Santiago, La Paz y Buenos Aires. Y si no están escuchando, para eso están las Naciones Unidas, para eso están los organismos internacionales. Allá tenemos que acudir, pero exijo unidad. Si no nos unimos, si no trabajamos juntos, siempre nos estarán dominando, siempre nos estarán quitando y sacando el agua. Y estaremos quedando sin agua y sin la vida que nos corresponde vivir. Gracias, hermanos, por esperarnos y por recibirnos. Jayaya, 14 Parlamento del Pueblo Collana Aymara. ¡Jayaya! Gracias, hermano. Por voluntad de cada collano. Entonces vamos a suministrar su posición correspondiente. En el caso, una aclaración. Aquí le han puesto a Pumalco, a Osvaldo Paco Alare, es Hachamayco. Es Hachamayco. Lo acompaña a sus costados Félix Umire Hachamayco del Jalanta Collana. Y a su costado derecho el hermano Osvaldo Paco Alave. A cada uno les hace hacer la señal de la cruz. Nosotros como aymaras no vamos a utilizar ese sistema. Todos levantan sus puños así bien apretados arriba. En el nombre de nuestro Collanauqui, la Pachamama, Viracocha y los espíritus de nuestros antepasados, me voy a permitir a darles la posición correspondiente para que ustedes, hermanos, conduzcan el pueblo collana suyo dividido en 4 collanas: Argentina, Aynacha Collana; Perú, Alaja Collana; Bolivia, Halsuri Collana; y Chile es Jalanta Collana. De ustedes, hermanos y hermanas, dependerá el éxito, el fortalecimiento, la recuperación
de nuestra identidad cultural, la defensa de nuestra madre tierra, el territorio y el agua. Ustedes son legítimos representantes ante las autoridades, gobiernos de cada estado. Se les ha de extender las credenciales correspondientes a cada uno. Quizás ahora no alcancemos, más después se completará esa situación. Entonces me voy a permitir a darles de la posición correspondiente. Y a usas Pujayataki, Gilatanaka, Koyana suyo orates laico, Aman asipjayani, Sarta sipjayani, Hachan ayataki, Pachamamaro, Pachataikaro, Yupaichasa, Wakaichasa, Tupaj Catarina Bartolina Sisana, Amtaparjama Pujayataki, Pujajaraki, Chijumpe, Kamasampe, Mach Amar Tukusa, Acapacha Julián Oraque, Jamavisa, Yanacapa, Tuayataki, Harkayataki, Taki, Kunaimana, Marcasampi, Kamal Ayataki, Suma Aski Sarapata, Pokanyataki, y Ausaptat Gilatana Kuyakanaka. Bonito warar payapkata. Ya. Ukamati. Pokaha. Achachilanaksasa. Wakanaksasa. Hukampi wachama amtanya. Hukampi tapi. Unanchanaka, takinchanaka, churaphatma, markachirinakasa, humanakaruja, hukampirak hayaya phatma, ukamara tupajkatari Bartolina Sisa, ajayupasa, nairakataro sarantani, humanaka punarato de sarapkatka uksukata. Haliti ukamaka ukaste, sumpokapkat ukaha, Akapas pahachatan tachawi wa humanakaro hut untaya phatma y mutuya phatma. Ukahani wale nunanyati, wale enkaspao. Kilatanaka kuyakanaka hichaha utaya taptao. Amautanakaha kimsamarataki. Apumarko pahach amalkuni. Upanakasti pa mararaki. Akat mararuste mahachatan tachawi ludaraki kinyaniwa. Hiskatan tachawi nakaste hichaw amtawanyani kunapachas kauken lugaran pasirakin pa. Ukamaste utaya taptao hilatanak kuyakanaka. Hayaya Panaya. Hayaya Machaca, Consejo de Autoridades y Amarcas de Pollana Suyo. Hayaya Pollana Suyo Marca. Hayaya Alto Perú. Entonces Hayaya Parlamento Aymara. Hayaya Pueblo Aymara.